Y en los protagonistas del día de hoy, de este lunes, lo anunciábamos en los títulos de la jornada: receso invernal, mucho frío, ola polar en estos días y parece que en los que viene también. En un rato vamos a compartir el pronóstico del tiempo, pero vamos a hablar con un especialista, con el doctor Diego Varés, porque las enfermedades invernales que obviamente se hacen presentes, para hablar y aclarar y también para romper algunos mitos. En los protagonistas de hoy le damos la bienvenida en este día lunes al doctor Diego Varés. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien. Todo bueno, tranquilo. Hablar un poco, primero para aclarar, tema de la llamada gripe y el resfrío, podríamos decir hasta las diferencias, que no es lo mismo una gripe que un resfrío, y después nos vamos a meter en otro tema que tiene que ver con algunos tips y para romper algunos mitos. Pero comencemos por gripe y resfrío. Bien, bueno, como primer punto es muy importante aclarar que estas dos entidades son las patologías típicas del invierno, diríamos, ¿no? Con el inicio de las épocas invernales o en etapas de baja temperatura, reaparecen fundamentalmente estas dos patologías, la gripe y el resfriado, que tienen algunos elementos en común, o sea, ambas son producidas por un proceso viral, digamos, su etiología es viral. La diferencia está en que los virus que producen resfriado común son virus menos virulentos, o sea, menos agresivos que los que producen gripe. La gripe es producida por el típico H1N1, digamos que es uno de los tipos de virus que genera habitualmente dentro de estos la gripe A, que fue famosa en su momento por esa epidemia importante que hubo a nivel nacional. Y los virus que generan el cuadro de resfriado común son otro tipo de virus como los rinovirus, otro tipo de virus que probablemente son menos graves. Esa es una de las diferencias importantes. En segundo lugar, otra diferencia trascendente tiene que ver con la gravedad del cuadro clínico y su persistencia. Habitualmente los cuadros gripales suelen afectar mucho más gravemente al paciente, incluso con riesgo de muerte en oportunidades como ha ocurrido con la gripe A, cuando hay una afectación neumónica, o sea, una neumonía por virus A. Esto puede llevar a complicaciones importantes, pero habitualmente el cuadro típico es con mucho dolor de cabeza, digamos, mucha cefalea, mucho dolor corporal, con mialgias, mucho decaimiento, mucha apatía, fiebre en oportunidades con una graduación térmica importante, arriba de 39 grados, y mucha repercusión general. Esto habitualmente evoluciona en aproximadamente unas 72, 96 horas, y como todo cuadro viral, se autolimita, hacen los ups downs habituales. Mientras que el cuadro de resfrío común, generalmente, esto que acabo de mencionar, es en una cuantía mucho menor, y generalmente el paciente primero no limita la actividad del paciente, y por otro lado permite a su vez también que el paciente se mueva, a no ser tan sintomático, que el paciente se pueda mover un poco más tranquilamente. Y otra de las diferencias, vuelvo a repetir, entonces su etiología, o sea, su origen; en segundo lugar, su virulencia, o sea, su gravedad; y en tercer lugar, lo que tiene que ver con las chances de complicaciones. Como comenté recién, hay algunos virus de la gripe, fundamentalmente el H1N1, que puede tener complicaciones severas, fundamentalmente a través de la neumonía, y a diferencia de estos, los virus de la gripe, del resfrío común, que de manera muy, muy rara, salvo en pacientes muy particulares, inmunodeprimidos, diabéticos, alcohólicos, etcétera, pueden llegar a tener algún tipo de repercusión importante. Como todo cuadro viral, generalmente no tienen un tratamiento específico, aunque habitualmente el H1N1 puede tenerlo, ¿sí?, con aceltamivir o un tipo de antivirales específicos que se administran en determinadas circunstancias puntuales que habitualmente no vienen al caso. Generalmente los cuadros gripales y los cuadros de resfrío se manejan con lo que llamamos tratamiento sintomático, que son generalmente analgésicos antiinflamatorios, la utilización de algún antihistamínico y generalmente el reposo, que lo suele autolimitar el paciente mismo. En ese sentido, también para el resfrío. Exactamente, sí, los dos. El resfrío requiere habitualmente,
probablemente un tiempo menor de tratamiento, siempre también sintomático, ya tratando exclusivamente el síntoma. Acá hay un gran problema porque mucha gente mete antibióticos, cuando hablo de gente hablo en general, de la población médica y la no médica y la médica, ¿sí? Fiebre no es sinónimo de antibiótico, esto ya lo hemos mencionado, digamos, y todo este tipo de cuadros, que la gran mayoría son virales, no deberían ser cubiertos con antibióticos, salvo que uno tenga realmente la posibilidad de poder darse cuenta que el cuadro es netamente bacteriano, porque lo único que hacemos de esta manera es otorgarle resistencia a los gérmenes, ¿sí? Y favorecer posteriormente, si nuevamente ese paciente vuelve a recaer con algún tipo de infección de este tipo, que sea mucho más complicada poder solucionar. La gripe, porque es una pregunta habitual y además me parece que nosotros, población, terminamos cometiendo el error de apenas nos sentimos un poquito mejor, queremos retomar la vida habitual, normal, y después se da la típica recaída que termina siendo peor, como recién mencionaba. ¿Cuánto de reposo requiere una gripe común, no ir a una gripe, a la gripe A? Esto es un claro ejemplo familiar que me acaba de ocurrir esta mañana. Tengo a mi hijo más chico, a Felipe, que acaba de hacer un cuadro gripal, estuvo viernes, sábado y domingo, ya hoy se sentía bien, entonces me entró a llamar que quería ir al gimnasio. Claro. Que es bien típico del que ya se recupera rápidamente después de cualquier cuadro viral y, como muy bien decís vos, quiere salir a la cancha nuevamente. El tiempo de reposo generalmente lo maneja el paciente, salvo que exista una condición particular y específica en donde el médico tenga que indicar un reposo más prolongado, llámese algún estado de inmunodepresión, vuelvo a repetir, pacientes añosos arriba de 65 o 70 años de edad o niños muy chiquititos, diabéticos, alcoholistas, pacientes con VIH o con algún otro estado de inmunodepresión, donde realmente ahí sí es necesario que el enfermo tenga probablemente un poco más de tiempo de recuperación. Caso contrario, generalmente nosotros lo que hacemos es tratarlo sintomáticamente y darles posteriormente la libertad al paciente para que ellos mismos limiten y regulen un poco esa situación. O sea, no es tan necesario y tan significativo el hecho de estar en reposo. El reposo forma parte de una respuesta casi natural del mismo organismo para poder contrarrestar un poco todo ese estado de repercusión general que habitualmente tienen, pero no porque sea una indicación precisa. ¿Qué ocurre habitualmente, aprovechando ayer que fue el Día Mundial de la Hepatitis? Vos te acordás que históricamente a nosotros en nuestra época, cuando teníamos, vos sos un poco más joven que yo, me parece, pero, un poquitito. Sí. En nuestra época, cuando tenías hepatitis, estabas 30, 40, 45 días en reposo. Sí. Bueno, eso no existe más, ¿no? Eso desde hace mucho tiempo que ya no tiene valor. O sea que el reposo en este tipo de circunstancias es una cuestión que tiene mucho que ver en forma directa con el paciente. Y una vez que terminamos, que ya retomamos la actividad normal, porque diste el ejemplo de tu hijo y me parece que viene bien para los televidentes que están del otro lado, dice, bueno, retomo la actividad normal, vuelvo a trabajar, inmediatamente ya puedo realizar una actividad física o lo ideal sería esperar, no sé, un día más o 2 días más. Bien, tiene mucho que ver también con la respuesta anterior, es decir, que tiene mucho que ver con el contexto general del paciente. Un paciente que sea deportista de élite, para ponerte un ejemplo, probablemente, ya hay que cuidarlo, esté un poquitito más de tiempo. Un paciente añoso, cuando hablamos de añosos es entre comillas por la OMS, arriba de 65 o 70 años de edad, por las repercusiones y por las potenciales complicaciones que puede llegar a tener también, un niño pequeño lo mismo, pero si uno habla, en mi caso particular, digamos, Felipe con 16 años, tipo que hace un deporte ya en etapa, en proceso más o menos avanzado, digamos, sano, digamos, en general este tipo de cosas, diríamos, tiene mucho que ver también, vuelvo a repetir, con el contexto general que el paciente tenga. Bien, y ya para ir metiéndonos en esto que tiene que ver con los tips, rompiendo mitos también podríamos llamarlo, lo hemos charlado, el doctor está con nosotros en la redonda, en la radio todos los lunes, y es algo que hemos tocado, me parece que es un tema importante, romper con algunos mitos
y darle algunos tips a los televidentes que están del otro lado que tiene que ver con la salud, el resfrío, la gripe. Por ejemplo, y algo para mí fundamental, porque siempre nuestras abuelas, nuestros abuelos decían, no salgas, por ejemplo, con el pelo mojado, que te vas a enfermar. Bueno, ¿eso es mito o realidad? Bien, bueno, eso es uno de los grandes mitos. Uno de los grandes mitos. Hoy traje 4 o 5 tips o 4 o 5 mitos para romper. Primero, el típico, más que el pelo mojado, que también es muy común, es el tema del desabrigado. No salgas desabrigado. Claro, no salgas que te vas. Yo tengo grabado a veces así cuestiones de mi madre o de, digamos, ¿no? De circunstancias. No salgas así, estás desnudo, salís con... No tiene nada que ver el estar abrigado con no estar abrigado. Es decir, la gente se enferma más por todo este tipo de procesos virales en etapas de baja temperatura. Le hace en general épocas invernales, por algunas cuestiones que tienen que ver con una mayor virulencia del virus, valga la redundancia. Tiene que ver porque la gente tiende a estar mucho más concentrada en lugares más cerrados y esto favorece la propagación de la infección. Y por ciertas mutaciones, ¿sí? Pero no tiene que ver con estar más o menos, o sea, la temperatura corporal no modifica para nada las posibilidades de poder infectarse más o no. Y por otro lado también porque el frío baja un poco la inmunidad, la respuesta digamos, la respuesta inflamatoria local, diríamos, ¿no? A nivel de las vías respiratorias, entonces hace más propenso que determinados virus ingresen. Por lo tanto, más abrigado no tiene nada que ver con enfermarse más. El pelo mojado tampoco. Esto se planteó en un momento porque se medía determinada superficie corporal. ¿Sí? Está demostrado que la superficie corporal de la cabeza de un adulto de edad y peso medio es de aproximadamente un 7, representa un 7, 12, 13% de la superficie corporal general. Salir con la cabeza mojada no modifica absolutamente nada. Esto es fundamentalmente para las mujeres que a veces salen, bueno, los hombres también a veces con la cabeza mojada, y existe este mito de que en teoría uno puede llegar a infectarse o a enfermarse más. Segundo mito que queda fuera. Caído. Otro tercer elemento y que me interesa mucho que es la famosa ingesta de vitamina C. La vitamina C para prevenir los resfriados o para prevenir los cuadros gripales. No hay ninguna evidencia desde el punto de vista médico con la solidez requerida y la solidez real para poder utilizar cualquier tipo de complejo vitamínico, incluidos los que contienen vitamina C, para poder mejorar o para poder prevenir en realidad cualquier tipo de cuadro de tipo gripal o cualquier resfriado común. No existe. No existe. ¿Sí? Ni siquiera con el exprimido de naranja. No, y bueno, por eso ese es uno de los elementos a través de los cuales se quiere introducir la vitamina C fuera de las cuestiones comerciales. Lo tomamos si nos gusta, pero no tiene nada que ver con... Claro, te aporta algo de antioxidantes que sí pueden ayudar un poquitito a mejorar el proceso inflamatorio, pero no en cuestiones de prevención. Otro elemento importante es la ingesta de alcohol. Vamos a tomar alcohol, que con esto aumentamos la temperatura corporal. El alcohol te aporta calorías, pero te aporta calorías que entre comillas serían negativas, es decir, te aporta calorías para sacar más panza, ¿sí? Para aumentar los flotadores, etcétera, pero no te aporta calorías que puedan servir desde el punto de vista de la chance de contrarrestar la hipotermia, diríamos. Y otra causa que a lo mejor sí puede llegar a tener algo de verdad y está medio en discusión, que es, que uno lo ha escuchado muchas veces y que de hecho uno lo ve en la calle, que dice que los pacientes con obesidad o con sobrepeso, o sea, los gorditos sufren menos del frío que los pacientes delgados. Sí. Una vez se ve en la calle, uno ve como en invierno, manga corta, muy morrudos, y dice, ¿este tipo cómo no tiene frío? Bueno, lo que tienen los pacientes con un incremento de su grasa corporal, de su tejido adiposo, obviamente es mayor protección contra el frío, porque tiene una capa aislante mucho más importante las que pueden llegar a tener quienes, yo me incluyo en todo lo que tienen sobrepeso, pero los que no tienen mucho sobrepeso, por ejemplo vos que es un gran jugador de tenis y estás permanentemente jugando al tenis y haciendo actividad. Entonces, este es otro punto importante, los pacientes con obesidad o con demasiado tejido adiposo, en general sí están más aislados del frío justamente
porque el adiposo actúa medio como una barrera y evita que de alguna forma el frío impacte de alguna manera a nivel orgánico o biológico. Claro, no llega tan directo, podríamos decir. Exactamente. Bien, perfecto, bueno. 4 o 5 mitos que se pueden destacar. Importantes, porque, y como todos los mitos, se van repitiendo y todos los aceptamos como si fuesen grandes verdades. Esto de el pelo mojado, del abrigo, no salgas desabrigado porque te vas a enfermar. Bueno, yo recuerdo siempre una frase que todavía aún mi madre me sigue diciendo: tapate nariz y boca. Tapate nariz y boca. Eso tendría un poquito más de asidero. ¿Tiene un poco más de asidero? Sí, porque justamente son las vías. No se lo voy a decir igual tampoco. Son las vías de propagación. Vos fíjate que una de las normas de seguridad y para evitar de alguna forma la transmisión de infecciones virales es justamente taparse con el antebrazo, claro, cuando uno va a estornudar o está en un lugar cerrado y ve a alguien que estornuda. O sea que de alguna manera no es tan así como tu madre dice, pero tendría un poquitito más de justificativo, diríamos, dentro de las premisas caseras que muchas veces se comentan. La última, ¿por qué, digamos, con esta parte hay que taparse? Y porque es la que fisiológicamente suele calzar más fácil. Digamos, solamente por una cuestión de... Por una cuestión de ángulo, digamos. Yo lo puedo hacer con esto es mucho más incómodo. Claro. Hacerlo así, digamos, esto es mucho más fácil, mucho más rápido y aparte tenés mucho más volumen que digamos, desde el punto de vista de los centímetros cuadrados que tenés para poder cubrir, es mucho más sencillo. Perfecto. Gracias, doctor. Por favor, un gusto. Imagen Platense, el canal de la ciudad.